Ahora sí. Ok, continuamos entonces nuestro estudio y vamos a repasar esta esloca quinta de la estancia cuarta, que recuerden que toma el final de la cuarta en distintas ediciones de la doctrina secreta. Se especifica cuál es el cual. Y le recordamos a ustedes que eso viene del final de la cuarta esloca, que nos terminaba diciendo, bueno, vamos a releer la cuarta completa. Este era el ejército de la voz, el centenario divino. Las chispas de los 7 están sometidas y son los servidores del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y del séptimo de los 7. Estas, las chispas, son llamadas esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores. Pues ahí se sostiene el eterno Nidana, el O-I, H-A, H-O-U, que es una permutación de las 7 letras anteriormente dadas en una esloca anterior, O-E-A-O-H-O-O. Ese O-I, H-A-O-U es a lo que se refiere la quinta cuando nos dice el cual es las tinieblas. Es decir, esa permutación de las primeras 7 letras, que son las que entonces constituyen a través de los guiones una expresión trina, O-I, H-A-O-U, el cual es las tinieblas. Es decir, es lo que desde nuestro concepto de luz y oscuridad en la parte manifestada es lo que diríamos absolutas tinieblas. Es decir, el estado de la seidad donde todo es una unidad. Y estas, ¿cómo se llama? Estas letras van a simbolizar el ilimitado o el no número. No es número porque la seidad es lo único eterno, es lo único verdaderamente ilimitado y es una totalidad que incluye por tanto todos los pares de opuestos. Entonces, luz como opuesto a la ausencia de luz, que es un par de opuestos o un par de complementarios, en la seidad están en una unidad que trasciende lo que nosotros podemos concebir, imaginar, pensar, etcétera, porque no pertenece a nada manifestado. Y por tanto, sigue siendo esta permutación de estas 7 letras, que son la expresión de la unidad a su vez, que se va a manifestar como el centenario, como vimos, los primeros 7, las chispas, van a continuar siendo tinieblas, pero ya entre comillas. Ya unas tinieblas en su sentido delimitado o de no número todavía, pero que ya están o llevan dentro de sí mayávicamente esta expresión centenaria. Trina centenaria. Recuerden que todo esto es una derivación o una emanación desde la unidad total. Pero sus apariencias trinas, centenarias, etcétera, son nada más que en cuanto sean útiles y representen una función de jerarquías, de seres manifestados, de números, por tanto, durante el Manvantara. Cuando el Manvantara termina, se descubre otra vez esta realidad que se desviste de esta apariencia o telas o imágenes, como quiera que ustedes le quieran poner de palabra, que encubren que la unidad sigue siendo lo que es, aunque aparezca, funcione jerárquicamente y posibilite la expresión de la ley de evolución.
Y entonces, esas tinieblas, ese limitado, ese no número, también va a tomar, vamos a decir, la apariencia de Adi Nidana Swababat. El círculo, que es la X, la cantidad desconocida. Pero se va a expresar ya como tres aspectos en este mundo mayábico. El Adi Sanat, el número, pues él es uno. Si no se empieza por Adi, Adi recuerden que del sánscrito es lo primero, el primero, ¿no? Adi Sanat. Recuerden que Sanat es una de las vocablos que se van a usar después para la expresión de lo que sería esa primera manifestación de la jerarquía que primero podemos percibir o concebir, no percibir porque es invisible, pero bueno, concebir, porque la seidad es inconcebible e inefable. Y entonces ese Adi Sanat es el uno, es el número, y por ello ya es ese uno que vimos en el inciso A, que es lo último que pudimos explicar la semana pasada. Y ahora nos viene lo que va a tratar de explicarnos el inciso B. Segundo, la voz de la palabra. Los números, pues él es 1 y 9. Dimos la llamada. El cuadrado sin forma, arrupa. Entonces dirán, ¿cómo puede ser cuadrado? ¿Y cómo puede todavía carecer sin forma? Esta es otra de las cosas en que nuestra mente no puede llegar a completar vamos a decir, a la concepción de nuestras mentes inferiores. Queda como algo de lo que tenemos que seguir, como si buscando, de lo que tenemos que seguir preguntándonos para poder compatibilizar que ya se le llame cuadrado y que todavía se le considere en el nivel arrúpico o arrupa sin forma. Este círculo, esta circunferencia, esta esfera, si lo imaginamos en 3 dimensiones, etcétera, significa que el círculo sin límites, que es el que llamamos cero, pero aquí no debe de interpretarse como ese equilibrio de todos los números del cero, sino más bien como lo ilimitado. El círculo, que recuerden, tiene su centro en todas partes, la circunferencia o el límite en ninguna. Eso está también en los escritos del Mestre y Megistro y en otros de esta misma obra de la doctrina secreta. Así que esto significa que el círculo sin límite se convierte en un número únicamente cuando una de las 9 cifras le precede, manifestando entonces su valor y su potencia. Es decir, es como si se presentara ante nosotros como parte de esa emanación sucesiva, que es los números fundamentales del 1 al 9, el 10 ya es el universo otra vez que regresa, aunque sea todavía manifestado, pero es lo que va dando un valor que va a ir aparentemente quitando el límite, pero nunca lo pierde, nunca se sale de la unidad. Nosotros tendemos muchas veces a decir, cuando retornemos a la unidad, no, cuando nos percatemos de que hemos estado, seguimos y nunca podremos salir de la unidad. Pero para evolucionar tenemos que tomar, como si dijéramos, relativamente, mayábicamente, todos estos aspectos de manifestación. Y entonces cuando uno de estos números
le precede, manifestando entonces su valor y su potencia. Nosotros estamos en relación con ¿qué? Con esta emanación que desde la seidad surge a través del verbo o logos. Logos es lo mismo que decir verbo en griego. En unión con la voz y el espíritu, la expresión y origen de la conciencia. Claro, pero no es la voz como la mía ahora y la de todos los otros, que se expresa dentro de la atmósfera y dentro de un idioma en que en esa atmósfera se puede expresar ya en los mundos que toman forma, los mundos rúpicos, los mundos manifestados en general, pero que es una idea donde no hay forma, etcétera, etcétera. Es decir, que eso tiene también gradaciones, por eso es voz y espíritu. Que no solo es expresión, la voz es la expresión, pero el origen de la conciencia, que es el espíritu. Conciencia es el espíritu que se siente a sí mismo, o que sentimos dentro de nosotros mismos, para hablar con mejor propiedad. Así que en unión con la voz y el espíritu representa las 9 cifras y forma así con el 0 la década, la célebre década pitagórica, que contiene en sí misma todo el universo. Es decir, el 1 más 2 más 3 más 4, que son los primeros fundamentales. Sumados nos da ya el 10. Pero también lo podemos ver sin suma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y volvemos al universo. Pero ya aparentemente diferenciado. Aparentemente separado. Lo uno en lo diverso, pero sigue siendo uno. Que es la génesis del vocablo universo. Uno diverso. Uno que aparece diverso. La tríada forma dentro del círculo la tetractis o 4 sagrado. La referencia otra vez a lo que habíamos visto. Siendo el cuadrado inscripto en el círculo la más potente de todas las figuras mágicas. Y sin embargo, fundamentalmente es un cuadrado arupa, cuando lo vemos como tetractis. Ahora, ¿dónde se forma? Dentro del círculo. Por eso es 3 con 4, o 3 que es 4, o 3 que vemos como 4, o 3 que funcionan como 4. Todo ello, hermanos, son distintas palabras para dar una sola idea que tenemos que penetrar. Ninguno de nosotros no puede llegar todavía a manejar la potencia de todas las figuras mágicas. Y mucho menos esta primera. Pero debemos de tener conciencia de lo sagrado que es esta expresión que ella usa en esta loca número 5. Y viene el inciso C, que nos dice: no me acuerdo. Y los 10 son el 4 sagrado, y los 10 son el universo arupa. Los 10 ya considerados como en conjunto, porque todavía no ha llegado la manifestación a los planos inferiores. Y entonces nos dice el excluido, porque hay 7 y hay uno excluido, es el sol de nuestro sistema. La doctrina oculta desecha la hipótesis nacida de la teoría nebular de que los 7 grandes planetas han evolucionado de la masa central del Sol. Eso fue una
teoría planteada por los franceses, no de este nuestro sol visible en todo caso. Claro, en un sentido del sol céntrico espiritual, que esos científicos ni tan siquiera tienen idea de la posibilidad de él, pues puede haber una relación entonces que ella no aclara, pero que insinúa. Aunque no la, digo, no la afirma, vamos a decir. No lo afirma totalmente, pero lo insinúa. ¿Es? No de este nuestro sol visible en todo caso. La primera condensación de materia cósmica tuvo lugar, por supuesto, en torno de un núcleo central, su sol padre. Pues nuestro sol, según se enseña meramente, se separó antes que todos los demás al contraerse la masa en rotación y es por lo tanto su hermano mayor y más grande y no su padre. Es decir, no es en realidad un padre de todo el sistema planetario, sino que es el hermano mayor, pero queda excluido de los 7 planetas ya en funciones, que son los 7 planetas sagrados, de los cuales parece que siempre se han dado 5 y 2 se velan a través del nombre del mismo Sol y de la Luna. La Luna fue un planeta vivo, pero ahora es un planeta ya como satélite de la Tierra, que dio toda su vida y todo el resultado de su evolución al planeta terrestre. Y que su sucesor, vamos a decir, que surgió en un centro Laya, complementario de donde había surgido la Luna, mientras fue el centro planetario de 7 planetas sagrados también, y que ahora es parte de, como dijéramos, de las relaciones que se establecieron entre la Tierra y la Luna. La Luna dio todos sus aspectos sutiles, sobre todo, pero aún el agua, la atmósfera, etcétera, mucho de su constitución, más los reinos que habían evolucionado dentro de ella, pasaron a continuar evolucionando en la Tierra. Y aún el reino humano de la Luna pasó a ser nuestros pitris o padres espirituales de la parte vehicular de nuestra humanidad actual. Que eso lo veremos después y también en Antropogénesis con más detalle. Y el inciso D, que ya es el que va hasta el final de la loca, que nos dice, y su aliento es el hacedor de luz o Vaxara, nos dice, esto significa, perdón, hay todo un poema sobre las batallas pregenéticas, es decir, antes del nacimiento del sistema. Hay todo un poema sobre las batallas pregenéticas libradas por los planetas en desenvolvimiento antes de la formación final del cosmos, que ella lo está expresando como totalidad cuando ella le pone la K, mientras que el sistema planetario nuestro es el cosmos con C, que así explica la posición, al parecer perturbada, de los sistemas de varios planetas. El plano de los satélites de algunos de nuestros planetas del sistema solar, de Neptuno y de Urano, por ejemplo, de los cuales nada sabían los antiguos, según se dice, pero que ella da en distintas partes de esta obra mucha referencia de que los antiguos sí lo sabían, lo que como tantas cosas importantes no se podían hablar en público, sino que nada más que se explicaban o se enseñaban en los misterios de la antigüedad, siendo inclinado, es decir,
el plano de los satélites de algunos, siendo inclinado, le da la apariencia de un movimiento retrógrado. Parece que sobre todo de estos que ella nombra, de Neptuno y de Urano. El Sol, habiéndose desenvuelto, se nos enseña del espacio cósmico, es decir, se ha desenvuelto del espacio cósmico, antes de la formación final de los primarios y de la anulación, es decir, la formación de anillos de la nebulosa planetaria, absorbió en las profundidades de su masa toda la vitalidad cósmica que pudo, amenazando tragarse a sus hermanos más débiles, es decir, los planetas, antes que la ley de atracción y repulsión quedase finalmente ajustada. Es decir, hay atracción porque indudablemente van a ser los planetas de su sistema, pero hay también repulsión porque ninguno es idéntico, porque ninguno de los aspectos de una manifestación, como si dijéramos, puede, mientras está manifestada y polarizada sus energías, ser nada más que de el sentido de unidad, sino que hay el sentido de funcionalidad, y entonces por eso tiene que haber atracción y repulsión. Fíjense que lo principal para el ocultismo no es la expresión de una ley como algo mecánico, sino de una ley que está exteriorizando la relación de vida relativa que existen entre las jerarquías que manejan unos planetas u otros y el Sol de ese grupo de planetas. Todo eso es una relación de vida manifestada que es aparentemente diversa por la ley de Maya, pero que cumplen funciones compartidas, para hablarlo de una manera más cercana a lo que esto no se puede poner de todo en palabras, compartida de las relativas funciones y de las relativas expresiones de la evolución de cada uno de estos seres que están implicados en la manifestación, que cada uno responde a una expresión de la ideación cósmica más adecuada a su tónica. Así que hubo como si dijéramos, esta etapa de formación que tiene, como si dijéramos, que equilibrarse o ajustarse, como ella pone, finalmente ajustada. Es decir, ajustada al propósito de la ley de evolución del sistema total. Y por tanto, no puede preferir a un planeta o a otro, etcétera. Todos tienen que ir afinando o dando la nota que tiene que dar. Y son 7 planetas desde el punto de vista musical, son las 7 notas musicales y así sucesivamente. Y por tanto, hay aspectos que van a ser atractivos, que van a estar del lado de la unidad de donde, que siguen siendo y de donde proceden en un sentido total, mientras hay un pralaya, pero que en la manifestación tiene que adecuarse a las distintas funciones que cada uno de ellos va a tener en el conjunto total del sistema al que pertenece. Después de lo cual comenzó a alimentarse con el sudor y desechos de la madre. En otras palabras, con aquellas partes del aether, el aliento del alma universal, de cuya existencia y constitución se halla la ciencia todavía en la más completa ignorancia. Es decir, todo el espacio es, como ya algunos físicos cuánticos han propuesto, un conjunto indivisible y sin ningún espacio vacío, es decir, sin ningún hueco. Pero indudablemente, al
producirse este movimiento visible, externo, de la manifestación, vamos a decir, proyectado o emanado desde esa unidad y desde ese todo homogéneo del espacio manifestado durante el pralaya, la manifestación hace mayávicamente centros de energía de movimientos complementarios, pero que son dispares, que son diferentes. Y esa diferencia de expresión del movimiento durante el Manvantara, pues va a tener toda una serie de ajustes a través del aliento del alma universal, es decir, de ese akasa que se va transformando en 7 expresiones del éter hasta llegar a nuestra luz astral del plano físico. Por eso, aunque la ciencia no lo sepa, todo eso está ajustado por el logos rector del sistema en que nos encontramos, más de los sistemas que nos involucran en la galaxia, etcétera, etcétera, en el sistema solar, galaxias, etcétera. La ciencia todavía no sabe nada, sobre todo de las funciones que ejerce la conciencia divina en estos ajustes del espacio y de la vida del espacio, de la vitalidad de ese espacio, que es lo que llamamos la luz astral en el nivel del plano físico. El señor W. Matthew Williams ha sugerido que la materia difusa o éter, que es como le llama la ciencia, y ya sí había hecho alguna teoría sobre el éter, se aceptó, después se rechazó otra vez y así, que es el recipiente de las radiaciones del calor del universo, es por esta razón arrastrada en las profundidades de la masa solar, expulsando de allí al éter ya anteriormente condensado y agotado termalmente, se comprime y cede su calor para ser a su vez arrojada en un estado de enrarecimiento y enfriamiento, para absorber una nueva cantidad de calor que él supone que es de este modo recogida por el éter y de nuevo concentrada y redistribuida por los soles del universo. Esta es una concepción que no es de un ocultista, y ella le hace la siguiente llamada. Véase Geología Comparativa por Alexander Winchell, que era un doctorado, tenía un doctorado de aquella época, en la página 56. Dice, esto viene, esta ahora viene la opinión, ¿no?, de HPV, aunque él no era ocultista, repito. Esto viene a ser una aproximación tan cercana a las enseñanzas ocultistas como jamás imaginó la ciencia. Es decir, fíjense lo que es un científico que de verdad sea profundo y sincero, aunque no tenga, porque es que todas las leyes del universo son, como es natural, plenas de sabiduría y de lógica. Y donde quiera que una persona aguce su atención, puede empezar a descubrir aspectos de la ley. Puede equivocarse en detalles o puede equivocarse a veces en cosas fundamentales, pero si hay sinceridad de búsqueda, hay sinceridad de investigación, el ser humano puede avanzar hacia la verdad siempre. Y continúa HPV su explicación, pues el ocultismo lo explica por el soplo muerto, entre comillas, devuelto por Martanda, y el alimentarse con el sudor y desechos de la madre espacio. Es decir, ¿cómo lo concibe el ocultismo? Como una relación entre la acción de la anima mundi, del alma del mundo, de la conciencia universal, trabajando sobre, como espíritu, ¿no?, sobre el espacio.
y produce estos aspectos de enrarecimiento, de enfriamiento, de vuelta a recuperación del calor, que no es ni más ni menos que una de las leyes de la vida, de la expresión de la vida, para hacerlo más exacto, y que por eso algunas de estas cosas estaban muy bien vistas, al menos por este científico, hasta por lo menos un punto. Lo que pudo afectar solo muy poco a Neptuno, por ejemplo, y ella hace la llamada, cuando hablamos de Neptuno no lo hacemos como ocultistas, sino como europeos. El verdadero ocultista oriental sostiene que al paso que existen todavía muchos planetas sin descubrir en nuestro sistema, Neptuno no pertenece al mismo, no obstante su aparente conexión con nuestro Sol y la influencia de este último sobre él. Esta conexión es mayábica, imaginaria, dicen ellos, es decir, los ocultistas orientales. Y esta es una de las cosas que algún día quizás pues veremos corroborado, como tantas otras cosas que HPV y otros ocultistas han dado. Pero hasta estos momentos indudablemente que eso no es así. Así que lo que pudo afectar solo muy poco a Neptuno, a Saturno y a Júpiter, habría dado muerte a, pone entre comillas, casas tan comparativamente pequeñas como Mercurio, Venus y Marte. Es decir, los planetas interiores, recuerden que son planetas más chicos, y estos planetas llamados exteriores que están después del círculo de, ¿cómo se llama?, de los asteroides, etcétera, después de Marte, pues son planetas mucho más grandes y mucho más complicados y voluminosos. Y entonces continúa HPV. Como Urano no era conocido antes del fin del siglo XVIII, el nombre del cuarto planeta mencionado en la alegoría tiene que continuar siendo hasta ahora un misterio para nosotros. Esta es otra de las cosas que ella posiblemente no tenía derecho a darnos hasta el último detalle, pero indudablemente que tiene que ver con cosas ocultistas. El aliento de todos los 7, volvemos a los 7 planetas sagrados, se dice que es Bhaskara, el hacedor de luz, porque ellos, los planetas, esos 7, eran todos cometas y soles en su origen. Otra de las, ¿cómo se llama?, concepciones del ocultismo que parece ser que está en relación con que toda expresión de un sistema planetario, de un espíritu planetario, tiene primero que surgir como un sol, como un cometa, y después es que adquiere la estabilidad para poder hacer su órbita alrededor de un sol, de un sistema solar. Ella lo da a entender, pero más nada, no tenemos como detalles de esto que parece que ser una ley. Solamente estas referencias se desenvuelven, los 7, a la vida manvantárica desde el caos primitivos, es decir, el espacio sin diferenciación alguna, como aparece durante todo el Pralaya. Ahora el número de nebulosas irresolubles, es decir, que este caos que está, como dijéramos, con un movimiento abstracto absoluto, según define ella en el proemio, se convierte en la causa de nebulosas irresolubles al comenzar un Manvantara. Así que desde ese caos primitivo, desde ese estado del espacio con un movimiento para nosotros inconcebible, que no es movimiento porque no hay cómo relacionarlo, no hay relatividades. Durante el Mahapralaya, el espacio, vaya a decir, aparecería a los sentidos, vamos a decir, como que no se mueve, como que no se altera, como que no tiene ninguna cosa variable. Y sin embargo, el ocultismo lo designa como un movimiento abstracto absoluto.
o lo concibe como un movimiento abstracto absoluto que por tanto no puede ser medido. No hay distancia, no hay algo que se mueva dentro de las distancias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la esencia de la vida es movimiento y por tanto el movimiento nunca cesa. Así que se desenvuelven a la vida manvantárica desde el caos primitivo por la agregación y la acumulación de las diferenciaciones primarias de la materia eterna. Es decir, de ese espacio eterno, de ese espacio aparentemente indiferenciado, que no tiene diferencia durante todo el pralaya, maha pralaya, y sin embargo, ella va a ser esa agregación y acumulación de diferenciaciones primarias en el inicio del Manvantara, según la hermosa expresión del comentario. Y ella nos pone entre comillas parte del comentario con respecto a esto. Así, los hijos de la luz se revistieron con la tela de las tinieblas. Es decir, que esa conciencia que va a empezar a manifestarse, se manifiesta revistiéndose de ese espacio que para nosotros, mientras no hay nada, es tinieblas absolutas. Pero que como no hay ningún par de opuestos manifestado, es la luz absoluta también. Alegóricamente son llamados los caracoles celestiales. Otra alegoría de que todo se mueve. En razón de que Jesús para nosotros, para nuestra falta de evolución, nuestra falta de capacidad para poder captar lo que es su realidad. Así que en razón de que sus, para nosotros, informes inteligencias habitan invisibles sus mansiones estelares y planetarias, y por decirlo así, las llevan consigo a manera de caracoles en su revolución. Su vida se está expresando entonces un movimiento para expresarse en las leyes de la manifestación, en las leyes evolutivas o en la ley evolutiva. Y es como si ese revestimiento, esa tela, esa pantalla, lo que querramos decirle, las palabras aquí, todas van a ser insuficientes. Pues ellos las llevan con ellos. Esas vestiduras las van con ellos. Son sus caracoles. La doctrina de un origen común para todos los cuerpos celestes y planetas fue, como vemos, inculcada por los astrónomos arcaicos. Antes, los arcaicos son los de la primera, nuestra raza primera en el origen de la antigua Aryavarta, que ahora es la India, que fue la que dio espacio y esplendor, porque se expresó desde el principio con un gran esplendor, a la primera subraza de nuestra quinta raza. Y de ahí vinieron los demás. Nosotros, los de cuarta y quinta subraza, cuarta es todo lo que se generó en Grecia y Roma, etcétera, y quinta, todos los países nórdicos, Inglaterra, Alemania, etcétera. Pues esos son los que nosotros conocemos como lo de nuestra civilización. Pero ya toda esa doctrina de un origen común para todos los cuerpos celestes y planetas fue inculcada por esos astrónomos arcaicos a la verdadera remota antigüedad que no reconocemos como civilización en el sentido materialista, antes de Kepler, que es uno de los primeros, Newton, Leibniz, Kant, Herschel y Laplace. Que es uno de los dos, Laplace y Chamberlain, que fueron los
franceses que hablaron de esta teoría de las nebulosas. Pero Kepler, que encontró una serie de cosas ocultistas entre las relaciones de los planetas y lo que cada uno tenía, etc. Newton, que fue el que hace la teoría de la gravitación universal, aunque concebida en nivel mecánico, pero bueno, de todas maneras, tuvo también su inspiración ocultista y él admiraba mucho, como Kepler, a todos los arcaicos. Y posiblemente fueron discípulos conscientes o inconscientes, pero que tenían que cuidarse porque les peligraba la vida por el fanatismo contra el diablo y todo eso de aquella época. Y bueno, ya Leibniz, Kant, Herschel y Laplace, sí, más reciente a la época en que ella escribe esta obra. El calor, simbolizado en el aliento, la atracción y la repulsión, que no son nada más que la vida que se afina con algo, la vida que rechaza otra expresión de la vida. Atracción y repulsión no son mecánicas, son expresiones de la vida de estos grandes, de estas grandes expresiones del universo. Y ella aclara entre guiones los tres grandes factores del movimiento: calor, atracción, repulsión. Es una trinidad de la parte espacial. Son las condiciones bajo las cuales todos los miembros de esta familia primitiva nacen, se desarrollan y mueren para renacer después de una noche de Brahma, el pralaya de los indostánicos, durante la cual la materia eterna, que es el espacio ese que aparece como indiferenciado, pero es la raíz, o más bien sustancia eterna, de donde surge lo que llamamos materia, porque la materia ya nada más que nosotros la concebimos como diferenciada, durante la cual la materia eterna recae periódicamente en su estado primario indiferenciado. Luego, no perceptible ni descriptible por nosotros como materia. Por eso hago la salvedad. Y fíjese, claro, ella le pone materia con inicial mayúscula. Blavatsky no hacía nada que no tuviera una llamada de atención para que profundicemos, porque ella le pone ahí materia y eterna. Es el espacio indiferenciado durante todo el pralaya y aparentemente o mayávicamente diferenciado durante los manvántaras, porque en realidad sigue siendo lo que es. Nunca su unidad y su totalidad y su ilimitada realidad, vamos a decir, eterna, inconcebible para nosotros, cambia. Las vestiduras son las que aparentan los cambios. Vestiduras entre comillas, ¿no? Como ella lo puso, una vestidura que no es vestidura. Los gases más enrarecidos no pueden dar ninguna idea acerca de su naturaleza al físico moderno. Bien. Los gases más enrarecidos no nos pueden dar ni una sola idea de lo que es esta materia eterna, porque ya los gases pertenecen a una diferenciación de los mundos aquí, en las puertas de este mundo físico. Son un resultado ya de la luz astral, que es la séptuple división del Akasha. Imagínense, no hay cerebro que pueda concebir nada de esto en nuestro estado actual de evolución. Por eso solamente progresando evolutivamente podremos algún día llegar a concepciones internas mucho más amplias y profundas que de lo que ahora nuestro cerebro nos puede dar.
centros de fuerza al principio. No son nada más que, vamos a decir, no perceptibles, identificables como un centro de energía en un principio. Las invisibles chispas de átomos primordiales, chispas de átomos primordiales. Y la llamada nos dice, entre corchetes, o y entre signos de interrogación. Fíjense, ¿cómo? Es que no hay palabras para describir esto, ¿se dan cuenta? ¿Cómo va a ser qué chispa de qué? Si no es ni de un átomo primordial y nosotros no conocemos los átomos primordiales, están 7 planos más arriba de este plano físico. Y entonces, eso que para nosotros es, vamos a decir, ausencia de toda diferenciación, se diferencian, aunque ya están diferenciados, porque el átomo primordial es el primero de las diferenciaciones en ese espacio totalmente inmaculado. Se diferencian en moléculas, es decir, ya átomos primordiales se unen y forman moléculas de átomos primordiales en el plano ádico, y se convierten en soles. Ellos son los que pueden expresar esa luminosidad otra vez, que retorna a diferenciarse de la oscuridad de los mundos manifestados, como una polaridad de la luz manifestada, y se convierten en soles, pasando gradualmente a la objetividad. Porque esto comienza, y repito, en un plano, 7 planos por arriba de este plano físico, pero según va descendiendo esa diferenciación o expresión diferenciada aparente, van a ser gradualmente gaseosos, radiantes, soles gaseosos, radiantes, cósmicos, el torbellino 1 o movimiento. Un movimiento. Y ella le llama torbellino 1, pero fíjense que me lo pone entre comillas con iniciales mayúsculas. No es un torbellino para ninguno de nosotros, ni para nadie preso en la conciencia física. Ese torbellino 1 da finalmente el impulso hacia la forma. Es cuando va a empezar a encaminarse a lo que llamamos forma o rupa. Hasta ese momento era rupa, aunque fuera un cuadrado, aunque fuera lo que fuera. Y el movimiento inicial, regulado y sostenido por los alientos. Recuerden que esta es la gran respiración de todo el universo, que jamás descansan los Dianchohans, los grandes jerarquías de todos los sistemas. Chohan es señor o señores, aquí en plural, y Dian viene de Diani, inteligencia. Son señores inteligentes. La función principal de la manifestación del espíritu es la inteligencia. Y estas grandes jerarquías, las más grandes que podríamos tratar de concebir y que siguen siendo inconcebibles para nosotros, son señores de la inteligencia. Por eso, la única vía que tiene la evolución de cada uno de los reinos, pero especialmente el reino humano, por ser el más, vamos a decir, el más fundamental de los 7 conocidos reinos, es decir, los 3 de descenso elementales, mineral, vegetal, animal. Ese séptimo es el reino humano. Y es el que tiene que llegar a convertirse cada una de las expresiones individuales que alcance en un mismo periodo la liberación de la rueda de nacimientos y muertes en un Dianchohan, en una expresión de la jerarquía
divina de la inteligencia. Y viene la esloca sexta. Viene en punto suspensivo, esto es que ella no pudo dar esto completo. Esa es una de las cosas que nosotros siempre tenemos, que ella hace la aclaración. Después los segundos 7. Hoy hemos llegado a los 7 primarios y el 1 excluido, que vimos que era ese sol, que es un hermano mayor, vamos a decir, de los 7. Después los segundos 7, que son los lípica. Palabra que ya sí conocemos de toda una serie de estudios teosóficos, son los registradores del karma, producidos por los 3. Verbo, voz y espíritu. Esto parecería hasta una redundancia. Verbo, voz, si es la palabra, voz, y espíritu, que ella lo señala con inicial mayúscula y lo hace también resaltar en itálica. Es la forma en que hacen estas 3 funciones de esta primera manifestación logoica que emana el universo, de la cual emana el universo. El hijo desechado es uno. Los soles hijos son innumerables. La explicación resumida nos dice: los lipica, de la palabra lipi, escrito, son los que escribientes del karma. Significan literalmente los escribientes. Estos son los 4 inmortales que se mencionan en el Atharva Veda como los vigilantes o guardianes de los 4 cuartos del cielo. Veas el capítulo 76, 1, 4 y siguiente. Que eso creo que está así en la misma, sí, en la segunda parte o en la tercera parte, no me recuerdo ahora, donde se va a volver, y los que quieran pues, pueden ir ya, vamos a decir, investigando algo de esto, y donde vamos a tener toda una serie de referencias. ¿Por qué se habla de 4? ¿Por qué los 4 puntos cardinales o los 4 cuadrantes, etcétera, de la Tierra? Todo eso tiene su parte alegórica, simbólica, pero también verdadera. Así que los lipica, de la palabra lipi, escrito, significan literalmente los escribientes. Místicamente estos seres divinos se hayan relacionados con karma, la ley de retribución, ley de armonía, ley de causa y efecto. Los nombres son muchos. Todos los aspectos enfatizan una de las funciones de esta ley. Pues son los registradores o cronistas que imprimen en las tablillas invisibles para nosotros de la luz astral, el gran museo de pinturas de la eternidad. Es decir, todo lo que va a suceder y está sucediendo y sucedió en toda manifestación está indeleblemente escrito en esto, en este espacio invisible para nosotros. El gran museo de pinturas de la eternidad, un registro fiel de cada acción y aún cada pensamiento del hombre y de todo cuanto fue, es o será en el universo fenomenal. Otra de las cosas que nosotros no podemos con la mente
del todo digerir. Porque lo que hoy, precisamente en la conferencia de Hawley, apuntaba a alguien, entonces no hay libre albedrío, nada más que hay determinismo. No puede ser, hermanos. La manifestación presenta un par de opuestos posibles, el determinismo y el libre albedrío. En la seidad no puede haber esa polaridad. Los dos se resumen en lo que la mente nunca podrá concebir. Pero los dos tienen existencia, no digo que realidad. Los dos tienen existencia, están fuera de, durante la manifestación. Y la manifestación siempre tendrá los dos aspectos. ¿Cómo se une eso en un estado total en la seidad? Yo no lo sé. Como se dice en Isis sin velo, ella constantemente nombra esta obra que muchas personas no se dan cuenta que si no la estudiamos, la doctrina secreta no nos va a dar mucho de sus secretos. Como se dice en Isis sin velo, este lienzo divino e invisible es el libro de la vida. Y lo pone todo en mayúscula. Como los Lipica son lo que desde la mente universal pasiva proyectan a la objetividad. Fíjense si son importantes. El plan ideal del universo, es decir, la idea arquetípica de lo que se tiene que manifestar, sobre el cual los constructores, las jerarquías inferiores que construyen, y ella pone la palabra más adecuada, reconstruyen, porque ya el universo ha sido construido innumerables veces y se vuelve aparentemente a destruir para otra vez reconstruirse. Reconstruyen el cosmos después de cada pralaya. Son ellos los que están paralelos con los 7 ángeles de la presencia, a quienes los cristianos reconocen en los 7 espíritus planetarios o los espíritus de las estrellas, los 7 arcángeles. Pues así son ellos los amanuenses directos de la ideación eterna, o como la llama Platón, en vez de ideación eterna, pensamiento divino. Los anales eternos no son ningún sueño fantástico, pues encontramos los mismos anales en el mundo de la materia grosera. Y aquí empieza una cita de Draper que es muy larga, y ya son exactos la hora. Vamos a retomar esto aquí el domingo 20, que es el próximo domingo. Precedemos a anotarlo porque después no lo tengo. (26) en la página 105. Hemos avanzado poco, pero es que esto es muy abstracto. Dice Draper. O Draper, porque este era americano. Este tiene un libro muy interesante que ella cita desde Isis sin velo, que es importante a veces seguir lo que ella dijo de Isis sin velo. Y aquí amplía. Y por ello podemos nosotros pasar a la dedicación a la humanidad y a todo el que sufre y a todo el que ignora estas leyes fundamentales de lo que hayamos podido nosotros canalizar positivo
para el bien de la evolución. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que en medio de su dolor puedan percibir que vuestro amor los envuelve en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento, para que en medio de su horror puedan mover de nuevo sus ojos a vuestro amor y serviros.